Antes de comenzar, te quiero pedir algo. Toma tu celular, si es que lo tienes al lado, y si quizás nos estás escuchando desde tu propio celular, anda a tu aplicación de galerías y busca una foto. Una foto en donde estés con alguien que quieras mucho o un momento que haya sido especial para ti. Fíjate en esa foto, en las personas que están. Quizás no te acuerdas muy bien del momento, pero esa foto es especial por algo, por las personas que están ahí acompañándote, por lo que viviste. Hoy día vamos a hablar un poquito de un tema que quizás puede ser un poco incómodo, un poco inquietante, que puede quizás producir un poco de ansiedad, pero te prometo que va a traer al final mucha paz. Bienvenido a Estación 7, la verdad en tu trayecto. Bienvenidos, queridos amigos, a este quinto capítulo de nuestro amado podcast Estación 7. Quinto capítulo ya. Sí, quinto capítulo. Estamos a mitad de trayecto, podríamos decir. Ay, pucha, Sofi, tú lo dijiste. Pero es que lindo ha sido, ¿no? Sí. Es que yo no tengo presente cuántos capítulos prometimos grabar para esta primera temporada, a ver si no iba bien. Pero sí, ya spoiler, ya lo dio la Sofi. 10 capítulos, estamos en la mitad. Así es. Ya, pero hoy día Quinto con episodio. tacitas nuevas. Sí, estrenando muy bien. tacitas, cuidado no se vayan a manchar. Saludito. Muy lindo obsequio, Ahí. gracias. Lo recibimos en el episodio anterior Así es, episodio número 4, miren, tacita. y hoy estamos estrenándolo. Sí, estrenando las tacitas con Milo, algo calentito, Algo porque calentito. hace harto frío en Santiago Está últimamente. heladito, la verdad. Está muy helado. Oigan, chicos, yo en el capítulo de hoy se hizo como una introducción para las personas que nos están escuchando, pero yo creo que quizás pudiéramos como hablar un poquito de este tema, que es a veces el perder a alguien, a un ser querido. Es difícil. Sí. Eh, Hoy vamos a hablar de la muerte, amigos. Heavy. no quería decirlo con Sí. esas palabras. Hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Nuestra psicóloga Lo lo ha dije. hablado. Sin anestesia. Nos da incomodidad, ¿o no? Es incómodo hablar de la muerte. Es que uno no piensa, o sea, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo he pensado de repente, bueno, les voy a contar algo que me acabo de acordar. Cuéntanos. Que quizá hay algunos chiquillos que están en producción que me siguen en Instagram. Me vieron en la semana en un momento débil. Estaba viendo TikTok y estaba viendo unos chicos que sigo y que se les murió su gatito. Su gatito de 15 años. Ya Wow. llevaba con ellos. Harto. Harto rato. Sí, harto. Y se murió de viejito al final. Entonces, yo estaba viendo como el video y ¿saben qué? Me dio tanta pena, pero tanta pena. Además, yo tenía justo durmiendo al lado mío, así en el sillón, a mi gatita. Oh, tocó de cerca. Que ya tiene 8 años. Oh. Entonces, yo estaba así como, ¡no! Contando cuántos te quedan, tal vez. Sí, entonces hoy me dio tanta pena, de verdad, me puse a llorar así, pero mal. Entonces yo pensaba, qué impresionante, o sea, no quiero ni pensar que eso me vaya a pasar con un ser amado, por ejemplo, alguien que ha formado parte de mi vida. Pucha, no quiero decirlo, pero por ejemplo, no sé, me pasa con mi mamá. Como que yo pienso en eso y de verdad... se me parte el corazón. Sí. Se me parte el corazón como cuando se me vienen esos pensamientos. Es como, no, por favor, no, porque, o sea, imagínate si el dolor de una mascota duele tanto, ¿qué ¿Cuánto pasaría? más? Exacto, ¿cuánto Claro. más el de alguien que amamos, de nuestra familia, o quizás un gran amigo que tenemos? Bueno, este tema es fuerte, ¿no? Es fuerte. Quizás a varios de los que nos están escuchando o viendo les toca de cerca porque a más de alguno nos ha tocado enfrentar Sí. un poco más cerca, un poco más lejos, este tema que es la separación de nuestros seres amados. En lo personal, sí, yo perdí a un ser amado cercano, muy cercano. Y entonces te pega diferente, Sí. cuesta abordarlo. Es algo que no siempre lo podemos sobrellevar de buena manera
De hecho, hay gente, ¿no? Cuando uno va de repente manejando, conduciendo, y en el diálogo con los amigos, hay gente que dice, no, mira, cuando yo veo un cortejo fúnebre, yo trato de evitarlo, porque veo que va la muerte por ahí. Verdad, o verdad. cuando alguien pasa frente a un cementerio, ¿no? No mira hacia el cementerio, va directo manejando nomás y sigue su camino recto Sí. para tratar de desviar la mirada, porque pareciera ser que el tema de la muerte es un tema que incomoda. Sí. Es como una piedra en el zapato, es como algo que yo trato de evitar. Y vamos a ir descubriendo, o sea, tienes que quedarte, si tú estás ahí escuchándonos, si estás con nosotros, tienes que quedarte, porque el tema de hoy está buenísimo. Es Sí. que Y además... yo estoy en deuda contigo también. Sí. Tú... Ay, ya, espérate. Es que yo te quería decir, antes de que se me vaya la idea, chiquillos, porque ustedes saben, yo tengo déficit atencional y se me van todas las ideas. Pero es que también uno no quiere pensarlo y además a veces uno no está preparado para. Por ahí va la cosa. Al final este tema con la muerte se conjugan dos cositas. Por un lado, el hecho de que quienes ya hemos experimentado la pérdida de alguien resulta súper doloroso. Claro. Pero por otro lado, hay como un temor porque hay cosas que parecen inciertas. Hay cosas que uno a veces no entiende bien o no sabe dónde encajar sobre la muerte, sobre lo que esto significa. ¿Qué ocurre con la muerte? Hay como mucha incógnita, Muchas incógnitas. o hay como muchos caminos también, También, sí, muchas creencias vinculadas. muchas creencias. Es más, desde el área de la psicología hay un término que se llama ansiedad ante la muerte, y esto ocurre cuando las personas llegan a desarrollar tal grado de dificultad con el asunto de la muerte que esto empieza a interferir con diferentes áreas de su vida. Este pensamiento, este temor hacia la muerte, propia o de otros. ¿Sabes qué me pasó hace un mes atrás? Que yo estaba en mi casa, así, relajada, viendo una serie en mi living ahí. Y de repente suena mi celular y me llama un número desconocido. No tenía esto del 600 ni del 80, entonces uno contesta. Claro. Contesté y era el número de un cementerio, así como No te parque del creo. recuerdo, una cosa así, de Tú verdad. dijiste el número equivocado. Yo así como, "Ay, no, gracias". Bloquear. No, y sabes bloquear que me contacto. preguntaron así como, hola, ¿sabes qué? Queremos ofrecerle algunos planes que tenemos. y yo quedé así como, exacto. Yo, señora, tengo 30 años. No me quiero morir todavía. llame. Es que no, así como, y fue horrible porque... es que, ¿sabéis qué me pasó? Yo decía, en ese momento yo pensaba, pero señora, yo tengo 30 años. O sea, no se lo dije, pero lo pensé. Lo pensaste. Entonces, ¿cómo soy muy joven para morirme todavía? Claro. Pero, y uno no lo piensa, pero después se me vino este pensamiento, pero podría pasar en cualquier momento. Y sabes que toda la semana estuve ahí, Dándole pensando, vuelta. procesándolo, y es como, Claro. y si a mí me pasara un accidente y yo me muriera, no tengo nada, no tengo ni un terreno comprado ahí donde me entierren, nada. Entonces, y también por ejemplo, el cómo lo pasará mi familia, Claro. eso también a mí me quiebra. Sí. Pero mira, de eso que tú mencionas, que es algo muy, quizás, de la rutina, ¿no? Que alguien te llame, no lo pensabas, No. pero te lleva a reflexionar sobre algo que siempre evitamos. Y es, ¿hasta cuándo voy a estar con mis seres amados? ¿O qué pasaría si el día de mañana yo no estuviera? ¿Qué pasaría con las personas que están a mi lado? En mi caso, mi familia, o en tu caso quizás tus familiares, tus hermanos. No siempre nos ponemos a pensar en eso, y cuando de repente viene un pensamiento así, como que lo bloqueamos y pensamos en otra cosa. Sí. Pero es justamente por esto, porque el tema de la muerte, primero, es una temática que no es siempre tratada. No. Tú no vas a una junta con los amigos a hablar de la muerte. No, para no, nada. no. De Oye, hecho, ¿qué vamos a nunca hacer cuando me nos vamos a pasó. morir? No. Nadie Oye, habla ¿han de visto eso. su cajón? Claro. Claro. ¿Qué color quieren el cajón? Vamos a Te echan vitrinear. de la junta, chao. Claro, vamos a vitrinear y ver qué color... No es... Vamos a una no, salida. Claro, no es un panorama para Para nadie. nada. No. Porque justamente es una temática que incomoda. Sí. Es incomoda, y ahora me pongo un poquito más serio, ¿no? Es incomoda, ¿por qué? Porque nadie está preparado para separarse de los seres amados. Partamos por allí. Sí.
Nadie está pensando en que voy a tener que, como tú lo decías, ¿no? Oye, separarme de mis papás, separarme de un hijo, que es mucho más complejo. Como que la ley de la vida dice que son los hijos los que sepultan a los padres. Pero ¿qué pasa Claro, cuando es al revés? revés. Y un papá tiene que sepultar un hijo. Entonces, hay pensamientos que uno como que los bloquea, ¿no? Sí. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día también. Así De hecho, yo tengo preguntas. Ah, muy bien. Sí, Me encanta. porque... No esperaba menos. ¿Ah? No. Ustedes saben, yo Sí. soy una persona matea. Muy bien. Bien. No, porque en el capítulo 3 creo que hablamos, si no mal Sí. recuerdo, Así es. tú hablamos acerca, tú dijiste algo sobre la muerte, pero Sí. dijiste que era como estar dormido. No sé si te acuerdas. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Ya. Yo en ese momento tenía muchas dudas y tú no me dejaste hacerlas, así que yo las traje. Muy bien. Excelente. Sí, las traje. ¿Has estado Veo. estudiando entonces con tu guía? Sí, le he estado como hojeando ahí hay algunas preguntas que me son un poquito difíciles todavía, pero he estado ahí revisando y tratando de avanzar. Lo bueno es que para eso está el podcast, ¿no? Sí, igual, sí, por eso traje las preguntas. Muy bien. Porque, bueno, en ese momento tú hablaste, Damián, sobre que la muerte era como estar dormido, ¿cierto? Pero yo estaba pensando porque, por ejemplo, a mí en mi carrera, antes de estudiar una enfermedad, a mí me enseñan cómo es el cuerpo sano. Por ejemplo, hay un ramo que se llama fisiología, donde todos los estudiantes ahí sufrimos lo del área de la salud, porque nos enseñan a cómo funciona el cuerpo. Primero uno tiene que conocer cómo es lo sano, para luego identificar la enfermedad. Entonces, este es un pensamiento muy random, muy de mente de déficit atencional, ¿ok? Yo me acordé cuando estaba en bachillerato, porque antes de que tú me digas qué es la muerte para ti, yo quiero saber qué es la vida. Porque, sí, porque sabes que yo cuando estaba en bachillerato me acordé que había hecho una tarea que nos dijeron así como, si ustedes van a otro planeta y ven algo, pillan algo, ¿cómo dirían que eso está vivo? ¡Wow! Es loca la pregunta. Filosófico. Sí. Es muy profunda, ¿no? Es que... Va a ¿sabes? depender de cada concepción, de cada... Exacto. ¿Sabes qué? Yo decía como, ya, pero es algo tan obvio, que respire, no sé, o que alguien diría que se mueva, pero hay cosas que pueden estar vivas y que no respiran porque no tienen pulmones. Claro. Entonces... ahí tuvimos que leer algunos libros, ahí habían distintas ideas súper raras. Pero tú tienes una idea de la muerte que algo como que me mostraste la otra vez, pero ¿qué significa la vida para ti? Sí. Puede ser muy simple, pero... Mira, cuando nosotros pensamos en esto de la separación, cuando pensamos en el tema de la muerte propiamente tal, y si estás allí, quédate a escuchar este podcast porque va a cambiar a lo mejor incluso algunos paradigmas que tú puedas tener. Cuando hablamos de la muerte, tenemos que también entender, justamente como tú lo dices, antes de la muerte, ¿Qué es la vida? ¿qué es la vida? Claro. Porque si hay muerte, tiene que haber existido vida para que algo ya deje de existir. Claro. Y justamente para poder responder a esta pregunta, nosotros, bueno, yo no tengo las respuestas. ¿Cómo Rayos. ¿Cómo que no? ¿Para qué te traigo mis preguntas? A ver. Yo, querida dama, no tengo las respuestas. Pero, Ya. como lo hemos hablado en nuestro podcast, siempre tenemos un faro, tenemos una luz. Ya. Y ese Está faro preparado. sí tiene las respuestas. Y esa es la Biblia. Entonces, ante tanta cantidad de posibles respuestas que hay para aquellas personas que tienen que enfrentar el tema de la muerte, hay distintas creencias, hay distintas tradiciones, hay distintos pensamientos, pero para poder poner una base sólida en esta tarde o en este día o en este momento cuando tú estás escuchando el podcast, yo quiero mencionarte algo. La vida tiene un origen y para nosotros, y la palabra de Dios dice que la vida se origina en la creación de Dios. Cuando Dios crea al hombre, y tenemos que ir justamente al libro de los orígenes, allí el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, donde está la creación, para poder entender cómo es que se gesta la vida, para aquellos que venimos, ¿cierto?, de un mundo que hemos adoptado el planteamiento creacionista.
Y entonces la vida, la Claro, concepción de como la esa vida... pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Así es. Nosotros entendemos que allí nuestra luz, que es la Biblia, viene a mencionar que el hombre o la vida nace o se gesta o tiene su origen entre la materia y el aliento de vida. La Biblia menciona, y solo para cerrar, la Biblia dice que Dios, cuando crea al hombre, lo forma del polvo de la tierra. Cuando hablan así como del que hizo de barro. Justamente, ¿Ya? ahí está. Creo que es una historia conocida por todos, ¿no? O sea, es que es típico que en el colegio te pasan como, bueno, y en la universidad sobre todo, a mí me pasaron mucho en los primeros años el tema de la evolución. De hecho, cuando estábamos viendo esta materia, en bachillerato se veía como las distintas teorías del Justamente. origen de la vida. Y claro, pues estaba la evolución y también como el creacionismo. Claro. Entonces ahí me Son dijeron, ambas teorías. Ya. Pero de manera especial para que tú puedas quedarte a escuchar, vamos a analizar esto desde un punto de vista espiritual. Y yo quiero ya spoilear un poquito, ¿no? Pero de manera especial la palabra de Dios, la Biblia, dice que el ser humano fue formado del polvo de la tierra y Dios sopla aliento de vida. Y con estos dos elementos que se mencionan, la materia, lo tangible, que es el barro, ¿cierto? Este cuerpo que estaba allí sin vida, viene a soplarse sobre él aliento de vida y entonces recién allí se crea el ser viviente o, como es llamado en la Biblia, un alma viviente. Como de la mezcla de las dos. Es el componente, ¿cierto? Es la unión de aquellas dos cosas. Tienen que estar juntas. Entonces, entonces no es como que este aliento, porque me suena como que este aliento sería como el alma que uno entiende. Por ejemplo, no sé, siempre he escuchado que cuando la gente se muere, el alma se va al cielo, así como que uno se va con Dios y que uno, esa persona está mirándome de arriba, así como viva, apoyándome, ayudándome. Sí. Entonces, como que tú dices que entonces, si es que tiene que estar el cuerpo, como esta materia, más el aliento, estaría la vida. Sin duda, Si miren, no, no. para poder ejemplificarlo de una manera práctica, cuando nosotros vamos a mirar un poco el tema de la luz, ¿Ya? cuando nosotros presenciamos la luz a través de una lámpara, quizás a través de hecho, como la que tienes al lado. como la que dama. está justamente ¿Ya? aquí al ladito. Pongamos Esa ese ejemplo, lámpara que gracias compré. Sofi. Quienes nos están mirando, hay Van a una entender. lámpara Van a justo ver. al lado de dama, quienes Y, no. Ahí y les si no, contamos. te imagínese una lámpara, ¿no? Para que pueda haber luz en un cuarto oscuro, necesitamos dos componentes básicos. Una que es la ampolleta y la otra que es la electricidad. Ujú. Cuando están estos dos componentes y se unen, recién podemos iluminar ese cuarto oscuro. Recién allí podemos decir que hay luz. Y entonces, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero trata de expresar también esto de lo físico con el aliento de vida. Quizás la ampolleta podría representar al cuerpo y de manera especial la electricidad representar al aliento de vida. Solo cuando estos dos se unen puede existir la luz. Claro. De la misma manera, en el concepto de la vida del ser humano, no es el camino pensar que puede existir vida cuando estos dos componentes están separados. Bíblicamente, solo existe vida cuando estos dos están unidos. Y tú tocaste un tema importante que es el alma que va al cielo. Y nos vamos a ir metiendo poco a poco también en ese tema, ¿no? Ya sí creo que me queda como un poco más claro. O sea, con el ejemplo de la lámpara, está bueno, está bueno. Sí, de hecho, pensando en lo que tú habías consultado, dama, si es que tal vez ese aliento era como el alma, podríamos decir que tal vez ese aliento es más como la electricidad, como ese impulso que se necesita para que exista la luz brillando en una lámpara. Y la luz brillando, siendo la lámpara como el cuerpo físico, y la energía como lo que permite que finalmente la ampolleta se encienda,
todo eso, creo que si le entendí bien a Damián, eso vendría siendo a lo que la Biblia se refiere como un alma viviente. Como por ejemplo a veces los comentaristas de fútbol a menudo dicen, había, no sé, 5.000 almas en el espacio, Claro, en el estadio. así etc. es. Y se refieren a que había personas allí. Podríamos decir que es algo tal vez similar. Ahora, pensemos un poquitito en qué pasa cuando cortamos la luz. Si nosotros aquí en el estudio bajáramos el automático, Ujú. ¿qué pasaría con la lámpara que está al lado tuyo? Se apaga. Se apaga. Ahora, es que la luz, lo que brilla a través de la ampolleta, tal vez esa luz se fue a otro lado, o tal vez quedó por ahí encapsulada en algún rinconcito, ¿O se fue a otro cuarto? o se fue a otro cuarto. Simplemente no está. No está. O sea, no está llegando la no- lámpara. Exacto, y no está llegando porque no está llegando la energía. Más o menos lo mismo ocurre cuando la energía que está dentro de nosotros en este momento y que nos permite vivir, que se vendría siendo este aliento de vida que recibimos de Dios, ya deja de estar con nosotros. Y más que ser el alma que llega a estar en otro lugar como la luz, simplemente no está, se apaga. Eso por ahora. Después podríamos tal vez conversar. ¿Qué pasa si damos el automático de nuevo? Pero entonces igual me genera esta duda porque, como yo les decía, esto de... Yo siempre, desde chica escuchaba que al final cuando alguien moría, el alma se separaba y se iba al cielo o al infierno. Y yo creo, por ejemplo, yo he perdido seres queridos. Yo perdí a mi abuelita para la pandemia y para mí ella era alguien súper importante porque yo sí me crié con mi mamá y con mi abuelita. Entonces, mientras mi mamá trabajaba, mi abuelita me cuidaba. Contigo. Entonces, claro, y cuando ella ya murió, para mí es como un consuelo el pensar que ella me está viendo desde el cielo, que me está ayudando, que me cuida. Entonces, por lo que ustedes dicen, como que me dan a entender que no es así, po. Claro, miren, vamos por partes, chicas. Vamos a aclarar muchas dudas y vamos a responder algunas con la Biblia. Porque, vuelvo a lo mismo, si hay una base que podamos sentar o si hay alguna manera de poder no errar en las respuestas, es cuando buscamos las respuestas en la palabra de Dios. Y en base a eso, Sofía, no sé si tienes tú algo que mencionar antes. Tal vez, chicos, antes de continuar, porque lo que acaba de decir la dama es algo que hartas personas piensan. Sí. Hartas personas tal vez están pensando exactamente lo mismo y alguna vez alguien se los dijo o desde la tradición familiar lo escucharon. Claro. No sé si de repente le ha pasado, ¿no? Ya que tú lo mencionas, cuando tú estás viendo un partido de fútbol y no sé, y alguien dedica un gol hacia el cielo, ¿no? Hacia alguien que es un familiar, es algún cercano, alguien que inspiró a ese futbolista que ya no está. Y en el consciente colectivo, solo para reafirmar lo que dice la Sofi, como que pareciera ser que nos dirigimos nuestra mirada, nuestra vista o nuestras palabras hacia el cielo, creyendo que hay alguien que nos está escuchando o está nuestro ser amado allí mirándonos, como tú decías. Entonces pensaba, ¿Ya? ¿sabían ustedes que también salimos a la calle? ¡Ay, verdad! ¿En serio? Salimos a la calle, entonces están diciendo cosas que tal vez la gente también está pensando en la casa y que tal vez también nuestros amigos piensen. Sí, ¿sabes qué? A mí se me había olvidado eso. Bueno, es verdad, somos un podcast muy interactivo. Así Wow. es. No hay que perder esa nota porque nuestro equipo de comunicaciones salió a preguntarle a las personas Claro. qué es lo que piensa la gente. Por ejemplo, bueno, yo les dije, y bueno, no sé si les dije, pero a mí la muerte no me da miedo. Ujú. Me da miedo envejecer. Pero Por dos. sí. Pero le preguntamos a las personas si les daba miedo la muerte o si les daba curiosidad. Ujú. Si les daba curiosidad. Claro. ¿Quieren ver lo que Pero me respondieron? encantaría. ¿Preguntarán también qué piensan que pasa? Sí, le preguntamos también, a ver qué piensan, porque claro, como ustedes le dicen, quizá Damián
ya me di cuenta que piensa algo distinto, pero a mí siempre me enseñaron eso, lo de que alguien se muere y al final el alma se va para el cielo. Entonces yo creo que hay mucha gente que piensa Que eso. piensa aquello, sin duda. Y es respetable. Vamos a ver Bueno, entonces. veamos, corre video. Hola chicos, en el estudio, 5º capítulo de nuestro podcast y estamos aquí en la calle para preguntarle a la gente qué piensa que hay después de la muerte. ¿Les da curiosidad, miedo? Ahora lo sabremos. Curiosidad, porque hay muchas suposiciones de lo que puede pasar. Entonces, como que me da curiosidad qué es o qué hay. ¿Y qué crees tú? Yo creo que es como... No sé la verdad, pero me puedo imaginar algo así como este mundo, pero más solitario, así como que la gente no está apurada, como para hacer sus cosas, más tranquilo, como que no hay problema. Eso pienso yo. No sé. Igual me gustaría saber, pero no sé si irme al infierno o al cielo. Como me he portado, yo creo al cielo. O sea, ¿usted cree que hay un cielo? Ojalá caiga, ¿sí? Y si no, ¿qué podría ser? ¿Algo que se le pueda ocurrir? No sé. Ahí me pilló. Ya, pero sí espera que... Sí, yo creo que sí. Que hay otra vida después de esta. ¿Y le da miedo, curiosidad, No. alegría? No le tengo miedo a la muerte, no. Lo que venga, no. Nada. Yo siento que el cuerpo sale y ya en plano de alma puede que haya algo que uno trascienda y va a depender del desempeño que uno tuvo en este plano, cómo te va a ir, pero no creo que nada, o sea, he estado inconsciente y uno no siente nada, entonces creo que por ahí va. ¿Y eso te da miedo, curiosidad? No, ¿sabes qué? Antes yo creo que le temía más. Yo creo que le temo más a la sensación de no estar para mis seres queridos, que eso es como que influye un poco la muerte. Pero eso, sí. Yo creo que nos vamos a descansar y después, cuando viene Dios, despertamos. ¿Y eso te da tranquilidad, te da miedo, curiosidad? Curiosidad más que nada, yo creo. Muchas gracias, María, justo. ¿Viste? Te dije. ¿Sí? No eres la única. No, es que, ¿cómo no va a haber vida después de la muerte? Claro. Estaba esta sensación de que algo pasa, algo hay después. ¿Pero qué nos dice la Biblia, Damián? Vamos para allá. Bueno, quedó allí pendiente, ¿no? Pero... Sí, puntos suspensivos. Sí, puntos suspensivos. Y yo vuelvo a reafirmar esto. El podcast de hoy está desde una mirada muy respetuosa. Sí. Porque aquí hay creencias, Sí. hay tradiciones, hay diálogos, hay concepciones respecto de lo que es la vida en sí, la muerte, y que vienen de generaciones, tal vez en familias distintas. Y que están... Perdón, es que también estas creencias igual traen, o sea, para mí el creer que mi abuelita está mirándome, a mí me trae consuelo. Justo Significa para allá que no, o sea, no he perdido del todo a alguien. Ujú. Justo eso iba a mencionar, que por eso es que estamos tratando este tema también con harto cuidado y respeto, porque está ligado a emociones muy profundas y Por asuntos que supuesto. vienen desde el amor. Entonces, claro. Y para ello, sin querer, ¿cierto?, pasar a llevar ningún tipo de pensamiento personal, siendo muy respetuosos, tenemos también que ser honestos. Y a veces hay verdades que incomodan, pero que cuando se tratan con honestidad y bajo la mirada del respeto, pueden ser también entendidas de una mejor manera. Y yo quisiera, ¿cierto?, allí mencionar lo que nuestra Biblia, este faro del cual hemos hablado, nos menciona respecto de lo que es en sí la muerte, porque la Biblia tiene respuesta para todo, solamente que necesitamos ir allí. Y las lecciones de hoy, y en especial el episodio de hoy, está también siendo la introducción, o estamos desmenuzando un poquitito, lo que nuestros amigos que están allí, o tú que estás allí, puedes escudriñar, puedes escarbar un poquitito más en la guía, en la lección número 5, que trata esta temática así, pero a ¿Verdad profundidad. que me habías dicho en la semana que... Sí. que Y algo amigos, hubiera? la guía en la lección número 5 trata este tema. No sé si puedes darle lectura al título. ¿Qué dice allí?
dice qué sucede después de la muerte. Muy bien. Justo lo que nos Y es estábamos justo lo que preguntando. estamos hablando. Entonces, ¿qué Oye, sucede? Hay algunas preguntas aquí que yo también tengo aquí anotadas de las que me hice. Así que amigos, soliciten esa guía, porque Sí. aquí nosotros tenemos una conversación súper rica, pero todo se trata con una profundidad aún mayor allí. Por supuesto. Y usted puede ir allí, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra dirección en internet? ¿Dónde estamos para la página? Estación 7. Muy bien. Estación Con 7.cl. Estación7.cl. Usted entra allí y usted va a poder entrar a nuestro podcast y también al ladito va a haber un botoncito en donde dice descargar la guía. Usted la solicita y va a poder tener su guía descargada para poder trabajar especialmente la lección de hoy, que Así está es. buenísima, Número 5. que es la número 5. Leo para ustedes, amigos, ahora lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, allí en el capítulo 9, nos habla acerca de lo que la Biblia responde respecto de la muerte. Dice allí, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues su memoria es puesta en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia. Ya nunca más tendrán parte en lo que pasa debajo del sol. Es una verdad absoluta, es una verdad un poco incómoda, Hasta pero suena es- un poco duro. y suena un poco duro y un poco fuerte, ¿no? Al poder leerlo así de manera directa, pero hay todo un trasfondo. Y es lo que estamos desmenuzando en este cual. episodio, y que tiene que ver justamente con que, primero, el saber que una persona cuando baja al descanso no está en algún lugar sufriendo, sino fue una persona muy bien portada, como algunos dicen, no está en un lugar distinto, que dejó de sufrir, ya eso de por sí trae un consuelo. Justo algo relacionado quería mencionar. Dama, yo creo que lo que tú nos comentabas es algo con lo que muchos amigos que nos escuchan tal vez resuenan. Sentir ese consuelo pensando en que alguien por ahí les cuida o los ve. Pero eso tal vez se siente más cuando uno vive momentos bonitos, ¿no? Claro. Pero cuando he cometido algún error o cuando no lo estoy pasando bien, tal Claro, vez esa no es tan persona esperanzador pensar que alguien me ve. Va a estar sufriendo al final. Claro, sino que esa persona tal vez está sufriendo al verme y además debe imaginarlo debe ser una Como impotencia impotencia terrible. de no poder, Claro, quizás como bajar. claro, exacto, y hacer algo. Entonces, con esta perspectiva, si uno tal vez ajusta un poquitito la forma en que lo ve, también puede ofrecer bastante consuelo. Pensar que la persona, en vez de estar angustiada, sufriendo, preocupada por lo que está pasando aquí, en realidad es como dijimos en el episodio número 3. Es como que estuviera durmiendo en un descanso. Pero y entonces, ¿cómo se despierta? No sé, como ¿qué pasa entonces? O sea, ¿va a dormir hasta cuándo? Qué buena pregunta. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿no? Porque esto está buenísimo. Está muy buena. Y esta pregunta puede ser la que muchas personas se plantean. ¿Por qué a veces no tocamos el tema de la muerte? ¿Por qué tenemos tantas inquietudes? Porque el ser humano, de por sí, no tiene certezas de lo que ocurre después. No tiene un planteamiento ni una visión clara de qué ocurre exactamente después que la persona ya no sigue más con nosotros, o como lo dice la Biblia, que alguien muere. Solamente nuestras concepciones, nuestras formas de pensar, nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida, la vamos a mirar desde el punto de vista de lo que traemos en nuestro background, de lo que se nos enseñó, de lo que hemos aprendido, o de las propias creencias que vamos adoptando a lo largo del tiempo. Sí. Yo también nací, ¿cierto? Y me crié en un hogar donde la concepción era esta, que había alguien que estaba allí, que cuando tu ser amado ya no estaba, te estaba observando desde algún lugar,
Pero cuando tú vas y tú te enfrentas ahí face to face con la Biblia, que es el faro, que es aquella que nos alumbra, te vas a dar cuenta que el concepto de la muerte en la Biblia no es el mismo concepto que tenemos nosotros. De hecho, la dama dijo, bueno, ¿y se despierta? Y en la Biblia, a mí me encantan las historias de la Biblia. De pequeña crecí escuchándolas. Y hay una que a mí me llega bien de cerca, porque nos muestra cómo Jesús, de alguna forma, puede empatizar con muchas, de hecho, la Biblia dice que todas las experiencias que nosotros vivimos. Y hay una historia donde Jesús también pierde un amigo. Y así como decíamos en el episodio 3, Jesús lo dice más o menos así. Dice, porque resulta que el amigo muere y finalmente le avisan a Jesús. El amigo murió. Y Jesús le dice, bueno, vamos a despertarlo. Y todo el mundo quedó así como, ¿a despertarlo? ¿Cómo así? Y tal vez, bueno, la psicología es más lo mío, tal vez Damián nos puede continuar contando esta historia, pero me encanta esta historia. De hecho, el amigo tenía nombre, hasta la Biblia lo dice. Tal vez alguno de los amigos que nos está escuchando ya se imagina. Sí, en la Biblia le llaman Lázaro. Así es. Esa historia, mientras tú la relatabas, yo dije, debe ser esta que estoy pensando ya. Eso está ahí en San Juan, el capítulo 11, en donde se relata la historia de este Jesús que pierde a uno de sus buenos amigos que hizo en esta tierra. Jesús acostumbraba a pasar a ese hogar muchas veces, a descansar, a compartir. Y ese nombre, ¿cierto? El del amigo era Lázaro. Y cuando Jesús se entera que Lázaro había muerto, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces... O sea, estaba bien muerto. Estaba no muerto, ya llevaba 4 días en ese lugar. Y me llama bastante la atención que cuando Jesús escucha esto, Jesús, ¿sabes? Tu amigo Lázaro, el que amabas, eso dice la Biblia, ha muerto. Jesús llora, se entristece. Porque ojo con esto, la muerte sí causa tristeza. La muerte sí causa dolor. ¿Por qué? Porque en este diseño inteligente de Dios, en la creación, Dios nunca pensó en el ser humano y nunca pensó en que el ser humano no fue creado para separarse. Para morir, así es. El ser humano no fue creado, y esto es un punto valiosísimo. En la creación de Dios nunca estuvo la idea de que el ser humano muriese. Claro. El ser humano es creado y es creado para vivir eternamente. Así es. Y con una tendencia al bien. El ser humano es creado bajo esa mirada por parte de su creador, que es Dios. Nunca estuvo en el plano de Dios el que el hombre muriera. Ahora, como tú bien lo dices, dama, ¿por qué nos entristece tanto? Porque la separación no era parte del plan original. Claro. Y entonces cuando miramos ahora a Jesús yendo donde su amigo que había muerto hace 4 días, la Biblia dice, llevaba ya 4 días en el sepulcro. Eso, por favor, verifícalo. Y verifícalo tú allí en tu Biblia, San Juan capítulo 11. Jesús cuando dice, voy a ir. Jesús no dice voy a ir porque quizás Lázaro está en el infierno. Voy a ir porque quizás Lázaro está en un pasadizo oscuro. Voy a ir porque Lázaro está en el cielo y quiero que vuelva. No sé qué más se les viene a la mente. Claro. Voy a ir. Jesús no dice eso. Jesús dice, voy a despertarlo. A despertarlo. Entendiendo que Jesús y la Biblia en sí compara la muerte de una manera distinta a la que la concebimos nosotros los seres humanos. Nosotros cuando hablamos de muerte hablamos de separación, de dolor, de flores, de funerales, de que la persona queda allí sepultada bajo tierra. Ese es nuestro concepto de la muerte. Pero cuando la Biblia habla de la muerte, sin dejar eso de lado, lo ve de una manera distinta. Lo ve como un sueño, no una separación para siempre. Un sueño tú lo puedes interrumpir. No sé si alguna vez les pasó que se quedaron dormidos por allí antes de ir al colegio, a la U, al trabajo, y hubo alguien misericordioso en tu casa que te movió, que te despertó y te dijo, oye, mi mamá, tu alarma sonó, no la escuchaste, pero despierta porque tienes que ir, ya es hora. Bueno, la Biblia percibe la muerte desde esa mirada, de la mirada de interrumpir un sueño. Sí. Y eso, a ver, lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Sí.
porque es un paradigma completamente distinto al que nosotros tenemos. La Biblia es muy cierta en decir, la muerte es como un sueño. ¿Y luego qué ocurre en la historia? ¿Cómo termina? Bueno, la Para historia... nuestros amigos. Espérate, es que A ver, si tú dices que la... Si tú dices Vamos, que la dale. muerte... Es que son muchas cosas. Si tú dices que la muerte es como un sueño y ahí lo despertó. Ya, léelo. Ya me ha dado curiosidad. Léelo. Bueno, ahí Dale. dice, ¿no? Jesús dice algo interesante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Y esta es una verdad que lo cambia todo. Jesús aquí está diciendo que las personas en algún momento van a morir. Ujú. Y de hecho una de las hermanas va y le pregunta, ¿no? Una de las hermanas de Lázaro va y le dice algo. Sí. Porque la pregunta lógica sería, bueno, ¿y cuándo? Claro. ¿Sí o no? En el verso 24 lo dice, Marta le dice, ¿cierto, a Jesús? Yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día final. Wow. Ella sabía algo interesante y es de lo que estamos aquí hablando. Entonces, claro. Y quizás ya estamos spoileando hacia dónde vamos. Sí. Pero esto es interesante para que a Dama le quede claro. Ya. Primero, la muerte en sí a todos nos va a llegar. Así es. Algunos más jóvenes, algunos quizás cuando nacen y a las horas dejan de existir. Algunos cuando pasan los 100 años, que llegan a ser muy longevos. Hay algunas culturas que son muy longevas. Y cierta vez yo escuché un comentario, ¿no?, que decía, una persona que murió a sus 80 años, ¿será que vivió 80 años? ¿O desde que nació se demoró 80 años en morir? Porque al final todos vamos a pasar por esa experiencia. Sí. Todos vamos para allá, algunos antes y otros después. Pero lo que es esperanzador es entender que aun cuando tengamos que pasar por esta experiencia, existe una promesa. Así es. Y una promesa que nos trae esperanza. Sí. Y es la promesa de la resurrección. Así es. De volver a vivir. Sin duda. Aquí Lázaro es puesto como una de las primicias. Sí. Primero, de que la muerte no tiene poder sobre Dios. Wow. Así es. Pero espérate, ¿lo resucitó? Por supuesto. A ver. Después de esto, la Biblia nos menciona, ¿cierto?, que Jesús... Es tremenda esta historia. Es que esto es tremenda. buenísimo. No, es que ya, Esto es ya. buenísimo. De Estoy hecho, metida. estamos- Sí. serie de- en ese sillón. Esta buena serie de Netflix. Así, solo esta escena, solo la vida de este hombre. Amigos, pónganse bien los audífonos, tienen que escuchar esto. Dice allí el verso 38 del capítulo 11 de San Juan. No iba a leer esto, pero lo voy a leer. Sí, es que es muy buena Simplemente esta para parte. poder compartirlo. Dice allí, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Y mira lo que viene ahora. Dice allí, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, Señor, por favor, no lo haga, está descompuesto, porque ya lleva 4 días de fallecido. O sea, yo tuve un ramo en medicina que se llama medicina legal ¿Ya? y que nos enseñan los procesos y los tiempos que se demoran, o sea, lo que va pasando con el cuerpo cuando muere, cuando uno le tiene que hacer autopsia y todo eso. Claro. Y 4 días es harto. Ajá. Sin duda. O sea, eso estaba... Es- O sea, perdón, pero... Claro. No era el mejor olor que había, no era la mejor manera. Es por eso que cuando las personas fallecen, sus sepulcros, ¿cierto?, sus ataúdes son sellados. Ajá. Es como un método de precaución también. Y es interesante que allí No, en la es que- Biblia... es que todo ya está como... Hay muchas partes del cuerpo que ya están en proceso de descomposición y supuesto. que no es como que haya pasado, no sé, por ejemplo, cuando alguien entra en paro y uno hace RCP y la persona puede... Al final el RCP da como una segunda oportunidad. Sí, Claro. al final la persona puede volver a vivir como con Sí. el RCP estimulando su corazón, pero ya 4 días... Ahora, agrégale el ¿Qué es lo que clima. hace? Claro, y qué es lo que hace más fantástica, aún más maravillosa esta historia. Por supuesto. Que mira lo que sucede Entonces, a continuación. dice ahí el verso 40, Jesús le dijo a esta mujer incrédula, ¿no? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto. Mira lo que dice allí. El muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. O sea, le grita allí Jesús. Y lo nombra por su nombre. Lázaro, a ti te digo, ven fuera. ¡Guau! Me encanta esta escena. Así me parte el corazón. Y dice al final, el último verso, y el que había muerto, mira, la Biblia es clara, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Wow. Dama, ¿qué te llama la atención de esta historia? ¿Qué te parece? Yo sé, tú preguntabas, y bueno, ¿se despierta? Se despertó. Ahora, claro. Ahora, como bien dijo Damián, es como una primicia. Lázaro fue como un adelanto, pero es un adelanto de una promesa que es muy real y que de hecho la hermana de Lázaro la tenía muy clara. Esa promesa de que... Sí, eso no lo entendí. Claro, no lo entendí yo. Ella tenía esta esperanza de que en algún momento, en el día final, como muchas veces le llama en la Biblia, cuando... ¿Se acuerdan cuando en el episodio 3 hablamos del reencuentro con Jesús? Sí, sí. Ella tenía la esperanza de que en ese momento ella se iba a encontrar con Lázaro. Pero de alguna forma Jesús como que se le adelantó. Y yo pienso, ¿qué esperanzador puede resultar pensar que ese momento va a llegar y que podemos confiar, depositar nuestra confianza en Dios, que es un Dios que cumple sus promesas? A través de toda la Biblia lo ha hecho. Entonces, incluso desde la perspectiva de la psicología, tener una narrativa clara de lo que ocurre justo al morir, pero que además no es como el punto final y que ahí se acabó todo y que no hay nada más, sino que es un sueño, del cual en algún momento un amigo, una voz de un amigo, en este caso nuestro amigo Jesús, nos va a llamar, así como llamó a su amigo Lázaro, y por nombre. Y va a decir: Damián, Dama, Sofi, despierten, regresen a la vida. Uy, como que me estoy emocionando. Pero creo que eso puede ser realmente transformador. Imaginemos ahora los nombres de las personas a quienes nosotros esperamos ver de nuevo. Creo que eso puede ser tremendo. Y simplemente, Dama, para complementar, ¿cómo ir a hacer ese abrazo de reencuentro con esas personas que fueron tan valiosas para nosotros mientras estuvieron en vida? ¿Cómo ir a hacer ese abrazo de reencuentro? ¿Cómo ir a hacer ese momento en donde podamos volverles a ver para ya no separarnos más? Miren, si ustedes pueden, y si tú puedes, Dama, yo te quiero desafiar hoy día. Por favor, desarrolla la guía número 5. Porque hay muchas otras preguntas. El tiempo quizás ya se nos va a ir. Pero hay otras preguntas que están buenísimas y que tienen que ver justamente con estas dudas que a veces uno puede tener. ¿Y qué pasa si es que yo estoy allí y yo creo que estoy hablando con la persona que falleció y que es mi familiar? De hecho, eso te iba a preguntar porque es que tengo muchas dudas, chiquillos. Porque, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa? Yo he escuchado personas que de repente dicen como, no, me contactó mi tía, o yo me encontré con mi abuelito. Entonces, al final, o sea, yo pensaba que sí, porque... Bueno, según lo que acabamos de leer en la Biblia, claro, la Biblia, en Eclesiastés. Claro, la Biblia deja claro que cuando una persona muere, ya no tiene nunca más parte con lo que se hace en la tierra. Cuando una persona deja de morir, su mente puesta en olvido, sus pensamientos, todo perece. Y entonces, y la Biblia tiene muchos versículos en donde nos deja de manera muy clara que el ser humano cuando baja al descanso, el cuerpo vuelve a la tierra, que es de donde fue tomado. Mira qué interesante, ¿no? Y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Y ya no existe más esa alma viviente. No es que
el alma de la persona, como veíamos en los dibujos animados de la antigüedad, se iba al cielo, o cuando tú en los dibujos animados, yo siempre tengo la imagen de cuando de repente había un accidente y como que el alma de la persona se iba al cielo y empezaba a flotar. Bíblicamente esa no es la mirada que la Biblia nos ofrece. Puede que hayan personas que crean en aquello. De hecho, es más, Deuteronomio es clarísimo en poder ratificar que no es aprobado por Dios el que nosotros tengamos contacto con aquellas personas que han fallecido. ¿Y dónde está eso? Bueno, yo quiero desafiarte a que tú vayas a la guía. La guía nos responde allí qué pasa, cómo percibe Dios cuando alguien intenta comunicarse con alguien que ha fallecido. La Biblia también es muy clara en este concepto y es muy honesta. Pero para que nosotros podamos quizás ir tomando lo que la Biblia tiene que ofrecernos y no lo que a veces hemos adquirido o heredado por la tradición. La Biblia es clara en muchos aspectos. Entonces simplemente yo quiero invitar, ¿cierto?, allá a nuestros amigos que están, o a ti que estás ahí escuchando, a que puedas ir. Métete allí, por favor. No desperdicies esta oportunidad. Tengo otra duda entonces, porque tú mencionaste algo del cuando esto típico de que el almita se iba al cielo y ahí nos veían y todo, pero entonces, ¿existe el cielo o no existe el cielo? O por ejemplo el infierno también, porque típico, o sea, es bueno, se va al cielo, es malo, se va al infierno. Sí. Entonces, como que al final, ¿existe realmente? El cielo existe propiamente tal, es el lugar donde está el altar de Dios, donde ministran los ángeles. El cielo existe. Bíblicamente eso lo tenemos claro. San Juan 3:16 nos deja una promesa muy linda. Jesús dice, me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes. Claro, sí, y cuando yo vuelva, eso lo leímos, ¿no? Sí, en el episodio anterior. Y volveré, cuando yo vuelva, vamos a ir todos a ese lugar. Hay una promesa maravillosa y solo le spoileo algo, y es lo que dice Tesalonicenses. Tesalonicenses dice que llegará el momento cuando Jesús vuelve a esta tierra. Jesús vuelve en su segunda venida. O sea, el mundo sí o sí se va a terminar. Y el mundo va a volver, cuando el mundo vaya a terminar, Jesús vuelve a esta tierra y vuelve a buscar a sus hijos. Eso es lo que la Biblia nos presenta. Y allí acontece algo interesante. Allí es donde acontece esta que es la resurrección. Resurrección del reencuentro. En donde ahí es todos juntos. Y espérate un poco. ¿O no? Allí dice, ¿no?, la Biblia, Tesalonicenses, que cuando Jesús regresa, que es un acontecimiento que todo el mundo va a ver. Acuérdense, en la lección 3, lo vimos en el episodio. Pensando, todo ojo le verá. Todo ojo lo va a ver. Jesús está viniendo desde las nubes. Es como un puño que aparece allí y comienza a agrandarse, y al final nos damos cuenta que Jesús viene con millares de ángeles. Y cuando Jesús está viniendo, la palabra de Dios, cierto, nos menciona allí en Tesalonicenses, que Jesús viene y usa una palabra muy clara. Los muertos en Cristo resucitan. ¿Qué quiere decir esto? Y nuevamente vamos al tema de la muerte. Cuando Jesús viene, nosotros volvemos a reencontrarnos. Si a lo mejor yo que estoy hablando hoy día estoy muerto para aquel entonces, no te mueras. Yo espero en la promesa de Jesús volver a resucitar, porque Jesús viene a buscar a los que primero murieron habiendo creído en Él, habiéndolo aceptado como Salvador personal, y ellos resucitan porque fueron fieles en esta tierra mientras estuvieron con vida. Y Jesús también viene a buscar a los que se encuentren con vida y que hayan declarado ser hijos de Dios. Ese es el grupo al cual Jesús viene a buscar. Pero, ya. Entonces va a ser todos juntos. Sí. Pero es que, ay, chiquillo, es que otra vez me da como cosita, porque tú dices como a todos los que creyeron en Jesús. Y ya como que yo con ustedes igual estoy como aprendiendo algunas cosas y todo, pero yo tengo familia que igual murió y que no fue a la iglesia, que al final como que... O sea, esto que ustedes me están diciendo, ellos no lo sabían. Entonces, como, ¿qué pasa?
O sea, lo que yo estoy entendiendo es que al final con esa persona no me voy a encontrar. No creo que vaya por allí. Sofi, tú Sí. disparas tú y después disparo yo, porque Sí. tengo dos cositas, dos puntos importantes. Solamente destacar. Nunca perdamos de vista algo que en un episodio pasado Damián mencionó, y es un versículo bien conocido pero súper importante. Dios es amor. Así es. Y eso suena sencillo, y a veces hasta lo ponen en sticker y cositas, y uno Claro. tal vez lo ha visto incluso En las micro. en las micros por ahí, pero es algo súper poderoso. Quiere decir que ese es el descriptor más preciso de quién es Dios. Entonces pensemos, si Dios a esos familiares que tú mencionas dijera, pucha, no tuviste justo la información necesaria, lo siento. ¿Te suena amor? No. Entonces veamos qué nos dice Damián. ¿Qué será lo que nos dice el faro entonces, nuestra Biblia? Yo sé que el tiempo ha pasado, esta lección ha estado buenísima, este episodio ha estado un poquito más largo de lo Nos normal. van a perdonar las personas que no están escuchando, pero yo tenía muchas dudas. Es más, ando un poco mal de la voz, pero si están hasta aquí con nosotros, déjenos ahí un corazoncito, un comentario. Sí. Todos quienes aguantaron hasta el final. Nos quedan 5 minutos y cerramos. Miren, quiero leer para ustedes, porque alguien puede decir, la Biblia dice, ¿dónde dice? Lo que tú estás hablando, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, leo para ustedes Primera de Tesalonicenses, Nuevo Testamento, capítulo 4, de los versos 13 en adelante. Pablo describe y dice así respecto de los muertos. Pero mira la palabra que usa. Tampoco queremos, hermanos, Pablo está hablando, que ignoren acerca de los que duermen, refiriéndose a los que han bajado al descanso, a los que han muerto. ¿Ya? Y dice allí, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí está el verso siguiente, que es muy decidor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, refiriéndose a la segunda venida, no precederemos a los que durmieron en él. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, me suena cuando Jesús llamó a Lázaro, ¿no? Ajá. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, mira lo que dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y volviendo a la pregunta de la dama, Sí. ¿va a ser solamente quienes hayan llegado a alcanzar justamente todo lo que nosotros ahora estamos estudiando, que hayan llegado a entender todo, hayan alcanzado respuesta para todas sus preguntas? Cierro con lo siguiente, porque el tiempo ya se nos fue. Voló. Imagínate cuando Jesús está en la cruz. Habían dos personajes al lado, dos ladrones, dos malhechores. ¿Ya? Nunca habían escuchado del Salvador, nunca habían escuchado de Jesús. Pero en ese momento, minutos antes de morir, uno de ellos decide aceptar a Jesús como Salvador personal. Nunca había tomado una Biblia, quizás nunca había practicado los 10 mandamientos, nunca había tenido una cercanía con algún credo, con alguna religión, con algún letrero, Claro. pero aceptó a Jesús en ese momento. Mira, yo solo podría decir para esas personas, para ti que estás escuchando allí, Al final uno nunca ¿qué va a lo pasar? sabe. Hay misterios que solo es. le competen al Dios que nos creó. Sí. Porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que supimos, Así es. no de acuerdo a lo que estaba escrito. Dios nos va a juzgar de acuerdo a las verdades que supimos y que Exacto. practicamos o dejamos de A practicar. lo que tuvimos acceso. A la verdad que pude tener, al conocimiento que yo pude tener acceso. Así que, Sí. amigo, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esto está buenísimo, pero Voló. el tiempo voló. Dama, Bueno, pero... ¿quedaron algunas dudas resueltas? Sí, hartas. ¿Y las que no? Hartas. Está la guía. Reiteramos. Ya Guía lo número voy a ver. 5. Las preguntas están allí. Resuélvalas y va a estar buenísimo. Oigan, chiquillos, de verdad, muchas gracias porque salgo esperanzada, ¿saben?
O sea, de verdad, y le pido perdón a las personas que quizás al final de este capítulo se extendió más y todo, pero como decíamos en un inicio, este tema es un tema delicado, Sí. un tema que toca sensibilidades y que al final, de repente, yo no lo entendía muy bien como tú lo conoces, y también me daba miedo. Me daba harto miedo, pero siento que tengo esperanza, no solamente como quizás por mí, que todavía estoy acá, sino como por encontrarme con esas personas que ya no están conmigo. Sí. Así Así que de es. verdad, gracias por lo que me enseñaron hoy día A y ti, por lo que Damo. conversamos. Muchas No debemos gracias. tener miedo a la muerte, Mm. para nada, todo lo contrario. Debemos aferrarnos a ese Dios que espera también reencontrarse con nosotros Así en es. algún tiempo futuro. Oh, sí. Qué bueno. Bueno, gracias chiquillos, y ojalá que las personas que nos están escuchando, viendo en sus casas, igual hayan quedado felices como yo y más esperanzados. Me gustó. Esperamos que les haya gustado este capítulo, 5º capítulo de Estación 7. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la Nos próxima. vemos. Nos vemos.